pero no. Bueno, entonces, fijaros que estamos ya en el tercer día y estamos contemplando estos días los dogmas marianos. Y el que toca hoy se llama la Asunción de María a los cielos. Es el dogma más moderno, se definió en 1950 el Papa Pío XII, una constitución apostólica que se llama Munificentissimus Deus. Y sabemos el significado, significa el dogma de la Asunción de María a los cielos, que María fue tomada por Cristo con el poder de Dios, llevada al cielo en cuerpo y alma. La Iglesia se divide entre los que piensan que murió y luego fue inmediatamente glorificada, es decir, murió y resucitó en ese mismo instante, o los que piensan que la Virgen nunca murió y se durmió. Y se celebra en muchos sitios, sobre todo en la Iglesia oriental, también en el norte de España, la dormición de María. En Jerusalén hay una iglesia que se llama eso, la Iglesia de la Dormición. Pero eso es opinable. Lo que es dogma de fe y lo que sabemos seguro es que el cuerpo de María, como su alma, porque toda ella fue llevada al cielo por el poder de Jesucristo, como era lógico debido a la ausencia de pecado en ella. Porque fijaros que si el primer día hablábamos de la Inmaculada y os decía que la Inmaculada pone de manifiesto el rechazo absoluto que tiene Dios al pecado, que no quiso que el pecado tocara a la Virgen, ni siquiera el pecado original. Y ayer hablábamos de la virginidad perpetua, el segundo de los dogmas, que manifiesta cómo el cuerpo está llamado a ponerse al servicio del amor, es expresión del amor, es vehículo del amor, y por tanto la pureza y la virginidad de María eran necesarias, como para nosotros vivir también la pureza y la castidad, cada uno en la situación en la que esté en la Iglesia, la virginidad de los sacerdotes, o la castidad de los novios, o la entrega ordenada del amor que se expresa físicamente también entre los esposos. Este dogma de la Asunción manifiesta con claridad la absoluta continuidad que hay entre la tierra y el cielo para los que no pecan. Porque una de las consecuencias del pecado original es la muerte. Pero la muerte, explican los teólogos, es consecuencia del pecado original, no en el sentido de que antes del pecado original, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, no habrían ido al cielo, se hubieran quedado, digamos, en el paraíso por toda la eternidad, no. Por supuesto, ellos estaban llamados, como todos, a llegar al cielo. Pero es la ruptura, el trauma que supone la muerte, lo que es consecuencia del pecado. El hecho de que sea un salto tan absolutamente oscuro y traumático, que incluso cuando queremos a alguien y muere, notamos un desgarro que no debería ser tal, porque en realidad todos hemos sido hechos por Dios, que es el que nos llama, estamos hechos para Dios, que es al que vamos, y por tanto tendría que haber una continuidad que no la hay como consecuencia precisamente del pecado. Pero claro, cuando alguien no peca, cuando alguien no roza ni siquiera el pecado, como la Virgen María, no tuvo pecado original, que nunca pecó, que fue virgen antes, durante y después del parto, inmaculada. Su relación con Dios es tan íntima, es tan cercana, es tan perfecta, que se puede decir que ya aquí en la tierra vivía en el cielo. Y por lo tanto, el tránsito después de al terminar su vida de la tierra al cielo fue tan absolutamente perfecto que sencillamente su cuerpo, con toda ella viva, subió para ser glorificada allí, coronada reina y señora de todo lo creado. Es consecuencia de la vida de la gracia la comunión con Dios, y es que la comunión de Dios con Dios es la definición del cielo. ¿En qué consiste el cielo? Preguntamos a los niños de catequesis, ¿no? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo te imaginas el cielo? Mira, el cielo es la contemplación de Dios, es la comunión con Dios, es mirar a Dios cara a cara y descubrir el amor que Dios nos tiene y gozar del amor que Dios nos tiene y encontrar en el amor que Dios nos tiene todos los gozos, todos los amores, todas las vocaciones, todas las personas, ver subespecie eternitatis, ver como a través de los ojos de Dios toda la creación. Por eso la unión de los esposos en el cielo, siendo que en el cielo no hay matrimonio, es sin embargo mucho mayor. Por eso la comunión entre nosotros en el cielo, a través de Cristo, será infinitamente más íntima. Y por eso en la tierra, el que no peca, se puede decir que vive ya contemplando a Dios y por tanto que vive en el cielo, con todas las características del cielo. Es decir,
la falta, la ausencia de pecado aquí en la tierra, la comunión perfecta con Dios en la tierra implica, como en el cielo, una presencia habitual de Dios, que gozamos habitualmente de su presencia, que nos acompaña siempre, como decimos en misa, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Nunca estamos solos. La soledad, la tristeza de la soledad es consecuencia del pecado, consecuencia de mi pecado, de mi falta de fe, de mi falta de comunión con Dios. María nunca experimentó eso. Consecuencia de la unión con Dios, como en el cielo es en la tierra, gozar de una maravillosa paz que veíamos estos días en el Evangelio, cuando el Señor decía: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, pero os doy una paz que nunca se acabará. En el cielo, por supuesto, gozaremos de una paz eterna, ¿no? Decimos: descanse en paz, la paz eterna, la paz del cielo. Esa paz la gozamos aquí en la tierra, cuando estamos unidos a Dios en la comunión del amor. Consecuencia de nuestra unión con Dios aquí en la tierra es, como será en el cielo, la entrega por amor. Lo dice Jesús hoy en el Evangelio: amaos unos a otros como yo os he amado. Y en el cielo viviremos una entrega absoluta de amor unos a otros, la comunión perfecta de quien no se reserva nada, Dios entregándosenos absolutamente y nosotros recibiendo de Dios todo, a quien se lo damos todo. Es decir, la comunión perfecta de amor. Eso es el cielo. Por eso algunos autores lo comparaban, por ejemplo, von Balthasar lo compara con el acto de amor de los esposos en el que se entregan ellos, pero al mismo tiempo el niño, el hijo que vendrá 9 meses después, se incorpora también dando plenitud y consumando absolutamente la entrega de los esposos. Si eso pudiera darse, eso, dice él, es la Trinidad. Y gozar de ese amor, estar en el centro de ese amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el cielo. Pero el cielo se da ya aquí en la tierra. Si Jesús dice en el Evangelio: el reino de los cielos está en medio de vosotros. O también se traduce en dentro de vosotros, intra vos est. Comunión, consecuencia de nuestra unión con Dios en la tierra es, como será en el cielo, la fecundidad de nuestra vida. Dice Jesús: os he enviado para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y es verdad que lo que hacemos en unión con Cristo, nuestra vida cuando está entregada al Señor, da fruto, pero un fruto eterno. No el fruto temporal que hacen las cosas aquí, que haces una cosa, te sale bien, pero mañana la destruyen, te aplauden y mañana te abuchean. Da lo mismo. Lo que hago yo en unión con Dios tiene valor eterno, da fruto en la eternidad. Por lo tanto, es el fruto que permanece. Podríamos decir también lo contrario. Consecuencia de la no comunión con Dios es vivir la tierra como un infierno. Y se dan las características del infierno. Es verdad, cuando yo estoy lejos de Dios, experimento primero la ausencia de Dios y por lo tanto la ausencia de todo lo hermoso. Todo se vuelve falso, todo se vuelve feo, todo se vuelve mentira, porque Él es el bien, Él es la bondad, Él es la belleza, Él es la verdad. La falta de amor de Dios, la falta de comunión con Dios provoca vivir la tierra en medio del agobio, de la falta de paz. Y lo vemos todos los días. De hecho, dicen que España es el país que más ansiolíticos consume. La gente no tiene paz porque no tiene unión con Dios. Consecuencia de la falta de unión con Dios es en la tierra la desunión del egoísmo. Y lo vemos en familias, como se puede ver en parroquias, como podría verse perfectamente en las hermandades también. Cuando no hay comunión con Dios, por mucho que participe de unos vínculos asociativos como una hermandad, o familiares, o incluso matrimoniales, se empieza a dar la desunión. Donde había amistad, se da enemistad. Donde habría unión, se da división. Donde había comunión, se da rivalidad. Como consecuencia de mi desunión con Dios, se puede vivir la vida en el infierno, en el sentido también de la esterilidad. Todo lo que hago queda en nada. Por muy grandes que sean los éxitos humanos, sin Dios están vacíos, son estériles. Entonces entendéis que la Virgen María,
que estuvo en perfecta unión con Dios, en plena unión con Dios, vivió la tierra en el cielo, o vivió el cielo en la tierra, de tal manera que cuando termina su vida es transportada directamente al cielo en cuerpo y alma. La asunción de María a los cielos, la continuidad de entre la tierra y el cielo para quien vive en unión con Dios. Así que pidámosle al Señor, por intercesión de Nuestra Señora, la Virgen del Rocío, que nos ayude a vivir en comunión con Él, y será todo un cielo. Es verdad que cuando estamos muy cerca de Dios, cuando vivimos con los hermanos, con la familia, cerca de Dios, se respira. Y a veces se dice, qué gusto, qué bien se está aquí. Esto es el cielo. Y el cielo está entre nosotros, como transformó la vida de la Virgen cuando tú y yo estamos cerca de Dios. Que María nos enseñe a estar en comunión con ella. Que así sea.